bienvenidos todos. Me encantaría verlos, verles las caras, conocerlos. Bueno, Milagros, confírmame, ¿las personas pueden abrir su micrófono o solamente a través del chat? Sí, sí pueden abrirlo. Súper. Bueno, este título suena muy rimbombante, ¿no? Sin embargo, quiero contarles que no soy experta en ninguno. Digamos que agilidad hace 4 años, pero finalmente, ¿qué fue lo que me llevó a empezar a descubrir esta alineación, esta integración? Eh, la cantidad de errores que hemos cometido. Entonces, básicamente es lo que hoy les quiero compartir. Eh, Listo. Bueno, para arrancar, quisiera que empezáramos a alinear conceptos. Cuéntenme ustedes qué entienden por disruptivo y qué entienden por innovador. Si quieren a través del chat o abren su micrófono y vamos conversando. Dice, ok. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, ahora sí, gracias, Mary. Vale, vale, muchas gracias. Listo. Entonces, nada, quisiera que me contaran qué significa para ustedes disruptivo y qué es innovador. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué viene a su mente? ¿No? Puede ser una palabra. ¿Tan tímidos hoy? Bueno, vamos a ir alineando. Entonces, cuando nosotros hablamos de disruptivo, estamos hablando de, oh, aquí ya empezaron a llegar, algo que irrumpe el status quo. Muchas gracias, Jorge. Milagros en constante evolución. Y Héctor nos dice irrumpir de manera abrupta. Súper. Cuando nosotros hablamos de disruptivo, realmente sí es que empieza a provocar un cambio significativo. Estamos hablando justamente de una transformación completamente radical y en qué, en la forma en la que se hacen las cosas, en la forma en la que se piensa, en la forma en la que reaccionamos, o sea, al final es un cambio significativo, un cambio completamente radical. Y cuando hablamos de innovación, algo que es novedoso, tal cual, la raíz de la palabra viene justamente de ahí, de la novedad, y ahí estamos hablando de mejoras significativas, en donde en un proceso, en un producto, en un servicio, en una idea, y la innovación, para poderla diferenciar de una vez de la creatividad, cuando hablamos de creatividad es solamente la idea, cuando hablamos de innovación es esa creatividad en acción, es cuando yo llevo esa creatividad y la adopto, la llevo a cabo. Ahí es donde hablamos de innovación. Entonces, teniendo claros estos dos conceptos, vamos a hablar de 3 tipos de innovación. En estos 3 tipos de innovación, el primero es innovación en la eficiencia, luego innovación sostenida y luego la innovación disruptiva. Las 3, por lo general, arrancan en el mismo momento, por eso vemos la línea de tiempo abajo, y la línea de tiempo nos determina es la innovación en la eficiencia, la pensamos a corto plazo, la innovación sostenida a mediano plazo y la innovación disruptiva a largo plazo. Cuando hablamos de innovación en la eficiencia es ahí empezamos de una vez ustedes me van diciendo ahorita de qué estamos hablando, y estamos hablando en este punto de rediseñar procesos, de pensar en momentos o situaciones que puedo llegar a automatizar, que puedo generar un análisis avanzado, un aprendizaje automático a través de inteligencia artificial, digitalizar experiencias claves de los clientes. ¿Qué significa innovación en la eficiencia? Puro lean. Aquí estamos hablando de proyectos eficientes que comprendan su mayor trabajo en este proceso de innovación. Si esta innovación en la eficiencia la ejecutamos correctamente, esta parte nos va a liberar bastante dinero, nos va a liberar también recursos o capacidades que se pueden redistribuir en otras áreas, por ejemplo, del negocio que nos puedan generar mayor rentabilidad.
La innovación sostenida básicamente es mejorar algo que ya existe, ¿sí? Entonces, aquí en la sostenida es vamos por algo que ya es conocido, que ya, digamos, con lo que estamos familiarizados y empezamos a crear nuevos modelos de negocio, a involucrar una que otra idea sobre algo que yo ya conozco. Y la innovación disruptiva, por eso es que va a más largo plazo, es trabajar en ideas completamente desconocidas con personas inusuales y con socios desconocidos. Es entrar en ese ambiente completamente desconocido para nosotros. Por eso les digo que a nivel de tiempo arrancamos en el mismo momento, sin embargo, los resultados no se van a ver sino a corto, mediano y largo plazo. Eh, ¿Por qué les hablo de los tipos de innovación? Ahora sí, para poder ir relacionando esa disrupción esa innovación con los conceptos que vamos a conversar el día de hoy. Entonces, decimos que cómo ser disruptivos y ser innovadores aplicando OKRs, Design Thinking, Agilidad y Lean. OKRs, básicamente, ustedes creo que son mucho más expertos que yo en el tema, es tener los objetivos y los resultados claves. Yo siempre he dicho que si uno no tiene un objetivo, cualquier bus le sirve, cualquier parada, uno hace y hace cosas, pero no tiene claro a dónde quiere llegar. Entonces, a través de los OKRs, que de hecho cuando empecé a profundizar con los errores que ya les voy a contar, empecé a entender que esto básicamente, más allá de establecer un objetivo y unos resultados claves medibles que me permitan alcanzar ese objetivo, se convierte en un sistema de gestión. ¿Y por qué un sistema de gestión? Porque básicamente esos objetivos que yo voy a querer conseguir y esos resultados claves que me van a permitir medir el avance, encontrar ese progreso, me van a llevar a profundizar en preguntas al interior de la organización de si realmente mi organización está o no está lista para conseguir esos objetivos. Eso me lleva a ir un poco más en detalle y a empezar a analizar si esto incluso me implica por ejemplo, un rediseño de los equipos, un rediseño organizacional. Por eso lo vi mucho más profundo, o sea, más allá de crear el objetivo, de tener la línea clara, es cómo a través de todo el sistema de gestión yo voy acoplando mi organización, voy acoplando los roles, voy acoplando todo lo que tengo a mano para poder apalancar estos objetivos y estos resultados claros. Cuando hablamos de design thinking, básicamente es ese enfoque centrado en el cliente. ¿Para qué? Para poder resolver problemas complejos, problemas que incluso el cliente nos está manifestando y que nosotros muchas veces nos vamos más por el lado de la solución que por el mismo problema. Entonces, ¿para qué me ayuda Design Thinking? Para establecer ese problema complejo, cómo genero mayor cercanía con mi cliente, mayor empatía y aquí empiezo a generar esos momentos de creatividad y esas ideas que voy a llevar hacia la innovación. ¿Cómo? A través de la experimentación. En la agilidad, que para mí cada vez que hablan de metodología me da un tic en el ojo, la agilidad es cultura. Por eso nosotros en el manifiesto ágil vemos que en el manifiesto nos hablan de principios y de valores. ¿Por qué? Porque la base es el ser, porque el centro y lo más importante son esos principios, esos valores que van desde el individuo hasta el colectivo, hasta la comunidad y luego sí llegamos al hacer, luego sí llegamos a la aplicación práctica. Adicional, la habilidad para qué me sirve? Para poder tener entregas iterativas e incrementales, empezar a pensar pequeño, empezar a pensar en el valor a corto plazo. Como les contaba ahorita, yo llevo más de 20 años en el sector financiero y hace 4 apenas en agilidad. Eso significa que es la mayor cantidad del tiempo estuve trabajando de forma tradicional. Y para mí este fue el primer rayo de cabeza. Yo decía, es imposible que yo en una semana pueda, o como equipo podamos generar valor. Al principio, obviamente, esa resistencia al cambio, sin embargo, cuando uno empieza a ver que esto sí funciona, uno dice, sí, sí, realmente sí se puede, y para eso nos sirve la agilidad, para empezar también, como estamos hablando desde el ser, a transformar a los individuos para que luego, cuando empecemos a trabajar en equipo, se empiece a ver con mayor fuerza esa colaboración de equipo y esa respuesta flexible a los cambios, que realmente las personas se sientan motivadas
y conectadas con ese valor que están entregando. Y en Lean, básicamente, la filosofía de gestión centrada en esa creación de valor para el cliente, pero a través de la eliminación de desperdicios y de la optimización de procesos. Obviamente, Lean tiene un montón de ramas pues adicionales. Básicamente, aquí hablamos de Lean Manufacturing, arrancar por lo más sencillo de Lean. Aquí les traigo una frase destacada y es de Aristóteles, es la suma es mayor que las partes individuales. Aquí viene mi principal aprendizaje y es que cuando nosotros conversábamos sobre todas estas filosofías, sistemas de gestión, herramientas, marcos, métodos, eh, siempre, o yo por lo menos en el banco, empecé a identificar que los empezamos a gestionar de forma separada, de forma individual, como si cada rol tuviera que trabajarlo y especializarse en su pedazo, pero no lo estábamos estructurando de tal forma que realmente se hablaran y conectaran unos con los otros. Entonces, ¿por dónde arrancamos? ¿Qué fue lo primero que empezamos a hacer? Entonces descubrimos esta herramienta que ya aquí se los dejo dentro de la referencia, hace parte de este libro, Dominando la Disrupción Digital del Lean Institute. Está ahí, o sea, esta herramienta la saqué de ahí, no me la inventé, pero esta fue nuestro primer paso para empezar a descubrir cómo empezamos a alinear todo esto que les estoy mencionando. Entonces, ¿por dónde arranco? Por la perspectiva del cliente. Entonces, aquí es donde nosotros empezamos a identificar qué es lo que el cliente realmente necesita, cuál es el problema que debemos solucionar, cuáles son las tareas que realiza, cuáles son sus expectativas, qué es lo que le está esperando de nuestro producto, servicio. Y ahí empezamos a hacer el mapeo con nuestro UX o con nuestro CX de experiencia, cuáles son las fases de esa experiencia, qué acciones tiene que llevar a cabo, qué documentos tiene que registrar, cuántas intervenciones tiene que hacer. Ahí empezamos a hacerle sus entrevistas y a empezar a registrar las emociones. ¿Qué nos dice el cliente? ¿Qué palabras nos recalca? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Cuáles son sus emociones? Y empezamos a documentarlo a través de imágenes y a través de videos. ¿Para qué? Para poder identificar cuáles son sus mayores puntos de dolor. Yo creo que, y ahí les voy a pedir que me vayan escribiendo en el chat, me vayan contando. Yo creo que muchos hacemos este trabajo de hacer nuestro journey del cliente, nuestro mapa, pero por lo menos en el banco nunca lo habíamos conectado con los procesos internos, con la perspectiva de la organización. Lo manejábamos como si fueran dos herramientas completamente separadas. Cuando las unimos y las vemos de forma vertical, empezamos a generar un montón de insights que nos generan esas iniciativas que de verdad podemos empezar a apalancar. Entonces, cuando hablamos de lo juntamos con la perspectiva de la organización y empezamos a ver hacia abajo, empezamos a conectarlo con cada una de las etapas del proceso interno. ¿Sí? En el banco, entonces, en el proceso, cuál es la satisfacción de nuestros colaboradores, cuáles son los puntos en los que contacto directamente con mi cliente, cuál es la calidad que le estoy entregando de mi producto, de mi servicio, con qué velocidad, qué tiempo me estoy tardando para poder generar esa conexión y cuál es el costo. Cuando hablamos de costo, adicionalmente le sumamos el personal y le sumamos la tecnología. Entonces empezamos a identificar cuántas áreas se intervienen. Yo en este momento estoy en la tribu de vivienda, es el producto de crédito de vivienda con todos sus derivados. Y aquí empezamos a identificar, por ejemplo, que intervienen dentro del proceso 9 áreas diferentes. Esas 9 áreas trabajan en este momento por silos. Y adicional, hay una cantidad de personas que intervienen en cada una de las etapas. ¿Qué pasa con nuestro cliente? ¿Cuál es su principal dolor en este momento? Que nadie le entrega información concreta. ¿Por qué? Porque en cada contacto, en cada hilo, resulta que cada uno le dice su pedacito, pero cuando la entrega y se la pasa a la siguiente área, nadie le da razón de en qué etapa va, de cómo va. Perfectamente un crédito, sobre todo nuestra etapa de otorgamiento está en este momento en 5 minutos, pero la etapa de legalización se puede tardar de 6 a 8 meses. Entonces, cuando hicimos este cruce y empezamos a identificar estas verticales, empezamos a ver exactamente esos puntos de dolor realmente conectados con todos estos insights que les he venido contando. Y a nivel de tecnología, ¿qué encontramos? Encontramos
las herramientas que están usando, si están o no están actualizadas, si los procesos realmente están siendo, no sé, manuales, a punta de Excel todavía, y ahí es donde empezamos a generar una conexión profunda. De ahí nuestras conclusiones de cómo es que empezamos a unificar toda esta información que les he compartido hasta ahora. Entonces, OKRs que nos otorga a nosotros la dirección clara, las metas estratégicas y sobre todo tener esa visión alineada con las jugadas estratégicas corporativas. Es decir, que podamos tener realmente un sistema de escalado en donde trimestral, cuatrimestralmente podemos hacer esa evaluación y nos bajan esas jugadas corporativas luego a las unidades, a las tribus y luego a los equipos, que sea realmente todos trabajando hacia el mismo objetivo. Para eso nos ha servido OKRs, para la dirección clara y para las metas estratégicas. Cuando lo empezamos a conectar con Design Thinking, empezamos a determinar justamente, a definir esos problemas complejos y a generar esas ideas innovadoras. Como se daban cuenta en esa herramienta, empezamos a trabajarlo por partes y a empezar a través de Design Thinking a generar esa información y esas ideas sacadas pues de cualquier eh, competencia incluso. Sí, empezar a pensar en no me voy a sumar pues a lo que tiene los otros bancos o las fintech o las otras entidades a compararlo y a llegar allá, sino no, ¿qué puedo hacer completamente diferente que esté rompiéndola? Así que no sea, que podamos entrar a competir realmente en un tema de innovación. Y empezamos a hablar de que estamos desarrollando soluciones centradas en el usuario. Aquí les voy a ir contando un poco nuestra experiencia de por qué llegamos a esto y es lo primero que nosotros pensamos hace 2 años es que teníamos que lanzar nuestro flujo digital de vivienda, pero resulta que como lo pensamos fue pensando en el negocio, en la rentabilidad, en el crecimiento, en la cantidad de desembolsos. Hasta ahora estamos haciendo nuestros análisis a través de Design Thinking. Entonces, empezábamos realmente al revés. Cuando hablamos de crear un flujo digital de vivienda, nos fuimos fue a empezar a revisar y a escudriñar en las aplicaciones que actualmente tenemos, que están desactualizadas, que aparte tienen un montón de controles y de limitaciones, pero basados en eso fue que se creó la solución. Entonces se planteó la propuesta de cómo se creaba el flujo y luego entramos ahí sí a hacer las investigaciones con el usuario. Completamente al revés. Ustedes no se imaginan cuánto tiempo, cuánta plata se ha perdido y cuántos aprendizajes realmente hemos tenido hasta ahora. Entonces, ¿cómo conectamos la agilidad? La agilidad con las prioridades basadas en qué? En realmente el enfoque en esa estrategia para poder tener y estar trabajando, como les decía ahorita, alineados con esos objetivos organizacionales. Adicionalmente, nos ayuda con esa entrega iterativa, incremental y que nos permite adaptarnos rápidamente a los cambios. Cuando empezamos a hacer estos descubrimientos a través de Design Thinking de cuál es el verdadero dolor del cliente, empezamos a fomentar esa colaboración entre los roles dentro de los equipos y adaptarnos de forma más rápida. Entonces, aquí es donde nacen esas iniciativas nuevas que buscan hacerle mayor énfasis al trabajo colaborativo y no cada uno en su pedacito en el orden incorrecto. Entonces, a partir de esto, empezamos a crear nuevas ideas, empezando en el orden correcto, con el cliente, con sus dolores y a partir de ahí creando las propuestas del flujo de negocio, de cuáles son los objetivos que queremos alcanzar, para luego entrar a proponerlos dentro de los desarrollos que se están realizando. Y conectamos entonces con Lean. Con Lean, finalmente, necesitábamos optimizar los procesos y efectivamente eliminar los desperdicios. Como les cuento, en nuestra experiencia, cuando dijeron creen el flujo digital, se creó con las limitaciones que teníamos en el momento, tanto de procesos, tanto de documentación, tanto de los silos que se manejan hoy en cada una de las áreas.
Entonces, esto nos llevó a empezar a crear estrategias e iniciativas enfocadas en esa optimización de procesos. Y como les contaba ahorita, si nosotros arrancamos desde esa innovación de la eficiencia, realmente es mucho más rápido obtener beneficios económicos para el negocio. Cuando empezamos a optimizar procesos, empezamos a darnos cuenta que no necesito ni siquiera un desarrollo para poder generar valor, para poder hacer que mi cliente se sienta satisfecho. Y ahí es donde lo conecto el link con Design Thinking. Si yo estoy generando optimización de procesos, automatizaciones, eliminación de esos desperdicios, identificación de cuellos de botella, empiezo a generarle y a restarle un montón de tiempo al proceso que realmente era completamente innecesario. Entonces, aquí es donde viene esa satisfacción del cliente. Ahora sí estoy resolviendo el problema que realmente él tiene. ¿Qué nos pasaba? Cuando empezamos a generar este flujo digital, empezamos a ver que estábamos era pedaleando literalmente el uso de ese flujo. ¿Sí? Pedíamos a la gente, venga, úselo, venga, porque no lo probamos, mire que es que lo que necesitamos es hacer estas pruebas piloto, nadie quería usar el flujo. ¿Por qué? Porque realmente estaba completamente hecho igual a la aplicación anterior, o sea, que fuera digital, a que fuera la aplicación viejita, nos daba exactamente lo mismo en la experiencia del usuario. Y adicional, empezamos a generar ese proceso y esa idea de tener mejora continua, como en la agilidad, con nuestras retrospectivas y adicional en esa evaluación del proceso. Entonces, ¿cómo empezamos a alinear los roles adicional a toda esta estrategia? Empezamos a alinearlos potenciando la capacidad que tiene cada uno de los roles. En Lean tenemos nuestro coach de procesos y ellos empiezan a hacer su levantamiento de procesos, el flujo ASIS, a tomar tiempos, a establecer cuáles son justamente esos desperdicios, esos dolores principales y a proponer cuáles son esas ideas de mejora. En Design Thinking, nuestros CX y nuestros UX haciendo todo el proceso de levantamiento de información, de cuáles son las principales quejas y reclamos, cuáles son los principales dolores, cuál es el problema realmente que tiene el cliente para pensar en cómo se lo soluciono y no estar pensando en la solución antes del problema. Y en agilidad, pues nada, aquí un tema completamente cultural. Ya veníamos incluso con dos equipos trabajando en agilidad hace muchos años y aún así encontramos un montón de oportunidades de mejora cuando empezamos a alinear y a estructurar esta, digamos que esta estructura. Y obviamente esto empieza a apalancar realmente empezar a generar resultados claros en esos objetivos y alineados, medibles, alcanzables, ¿sí? Que nos generan valor. Hace, no sé, 4 meses estábamos apenas en un cumplimiento como del 30%. Entonces, un caso aquí de ejemplo súper básico. Cuando hablamos de OKRs, es que el OKR sea ambicioso, que esté alineado a la visión de largo plazo de la empresa. Por ejemplo, que queremos aumentar la retención de los usuarios en un 20% y que queremos lanzar 2 nuevas funcionalidades. A nivel de agilidad, ¿qué hacemos? Pues el equipo de desarrollo y el equipo de diseño ya de forma conjunta empiezan a adoptar Scrum, ahí utilizamos también Kanban para empezar a hacer iteraciones rápidas, para hacer generación de nuevas características que de verdad generen valor, que podamos probar rápidamente y que podamos comprobar esas hipótesis de si esos cambios los estamos entregando o no. En Design Thinking, ese equipo multidisciplinario que les cuento empieza a entender esas necesidades y esos deseos de los usuarios para poder identificar cuáles son esas principales oportunidades que tenemos. Yo creo que, no sé, Apple es de esas empresas que incluso nos creó la necesidad cuando yo creo que cuando ellos lanzaron sus productos ni siquiera estaban resolviendo una necesidad que tuviera yo y que se lo hubiera manifestado como cliente, sino prácticamente crean incluso la propia necesidad. Pero resultaron solucionando un problema que ni siquiera la gente pensaba que tenía.
hasta allá tenemos que llegar, o sea, esa es la invitación de cómo involucro todo esto y cómo empiezo a pensar completamente diferente y de forma disruptiva. Generamos ideas innovadoras con nuevas características y eso me empieza a generar, por ende, las mejoras en la experiencia. Y a través del Lean, esos procesos de desarrollo de operaciones eficientes, ¿sí? Se hacen esos análisis de flujo de valor, identificamos cuellos de botella, se identifican las mejoras continuas, se eliminan los desperdicios. ¿Para qué? Para poder igual conectar con la satisfacción del cliente y con la maximización de ese valor que se está entregando. Obviamente esto también a nivel de negocio nos conecta con la disminución de costos. ¿Qué elementos claves hemos utilizado? Entonces, hemos utilizado mapa de stakeholders para poder entrar a identificar cuáles son esas personas claves que necesitamos involucrar en todo este proceso de tenerlas alineadas y que no se nos conviertan en detractores, sino que realmente empecemos a identificar cómo entre todos podemos construir y cómo entre todos podemos tener una mejor visión hacia lo que se quiere mejorar del producto. El análisis FODA, que es el de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para poder identificar, digamos que de forma oportuna, esa evaluación interna, también la parte externa de la organización y empezar a guiar mucho mejor esos objetivos estratégicos y esos resultados claves. En agilidad, lo que les digo, la gestión visual a través de Kanban, Scrumban, ahí, bueno, todos los métodos y marcos que ustedes puedan y que conozcan y que puedan empezar básicamente a empezar a utilizar lo que para ustedes sea mucho más relevante de cada uno de ellos. Saqué aquí el evento de la retrospectiva aparte para poder contarles que le damos todo el énfasis a ese proceso de mejora continua, de estar haciendo el análisis y de estar haciendo esa evaluación introspectiva de cómo vamos mejorando. Aquí les quiero contar que uno de los principales resistencias fue con los equipos o con las personas, sobre todo que venían del tema tradicional, es lo primero que te van a levantar la mano, no, esto demanda mucho tiempo, todos esos eventos. ¿Por qué? Porque no le encontraban el sentido a cada uno de los eventos, no encontraban cuál era el objetivo de llevarlo a cabo. Entonces, cuando ya empezamos a interiorizarlo, a que entendieran para qué eran, ya logramos que respeten los eventos, que no programen más agendas, que no me pisen unas con otras, y empezamos realmente a crear hábitos. O sea, para mí la agilidad finalmente se convierte en la creación de hábitos tanto para las personas como para los equipos. Y esos hábitos nos llevan a que ya esto se va volviendo tan automático y lo tengo tan interiorizado y entiendo para qué lo estoy haciendo y empiezo a ver el valor que estoy entregando, que al final esto se convierte en esa palanca de empezar a generar este trabajo y estas entregas de forma iterativa e incremental. Y en Design Thinking, ¿qué usamos? El journey del cliente que les contaba, pegado pues con el flujo así C2B. Empezamos a usar el doble diamante para empezar a tener todas las ideas posibles, pero también empezar a converger y llegar a conclusiones concretas. Empezamos a usar prototipado rápido. Usamos ahí, por ejemplo, también el A/B testing, en hacer esas pruebas en dos escenarios diferentes para ver pues, cuál es la que nos genera mayor beneficio. Empezamos a determinar cuáles son las personas, cuáles son esos arquetipos, porque básicamente yo no le voy a entregar el mismo producto a una persona, no sé, de X edad, con X características, que a otra que sea, no sé, más joven, más digital. Entonces, aquí también nos empezamos a encontrar que debemos estar pensando en el tipo de personas y en el tipo de arquetipos que podamos empezar a identificar. Y técnicas de ideación, talleres, bueno, todo lo que se les ocurra para empezar a hacer que las personas piensen y salgan fuera de la caja. Y en Lean, el flujo ASIS, el flujo to be, las mediciones, la toma de tiempos, el diagrama de Ichikawa que básicamente nos lleva al análisis de la espina de pescado, de estar analizando cuáles son realmente las causas y los problemas raíces, y el ciclo PCP
perdón, PDCA, básicamente para planificar, hacer, verificar, actuar y estar en constante mejora continua tanto de los procesos como de los sistemas. Bueno, aquí les quiero profundizar, no sé si hasta acá tengan preguntas, me pueden ir escribiendo ahí en el chatcito. ¿Cuáles son los errores más comunes y los errores que más cometimos en este proceso de identificación? Entonces, uno de los errores, la falta de alineación estratégica. Empezamos a identificar que cuando no trabajábamos, por ejemplo, con con un escalado a nivel organizacional, casi que cada equipo le pegaba a unos objetivos, pero realmente no había una alineación. Cuando ya empezamos a trabajar de forma escalada a nivel organizacional, ya se hacen los eventos en donde la organización, los C-Level nos entregan cuál va a ser la estrategia del banco y empezamos a hacer eventos de planeación. Normalmente tardamos entre 3 y 4 semanas haciendo todo el proceso de planeación para empezar a bajar toda la información. Entonces, el primer error fue ese, el no tener la alineación estratégica en todos los niveles, porque al final, ¿qué generaba? Que seguíamos trabajando en silos, cada equipo seguía trabajando por su pedacito y empezábamos a tener desperdicios de recursos, de esfuerzos, incluso en actividades. Muchos de los equipos venían haciendo actividades que ni siquiera generaban valor. Entonces, aquí empezamos a empezar a registrar y a incluir incluso dentro de las historias de usuario cuál es el valor asociado a esa historia que estamos trabajando para que todos tengamos supremamente claro cuál es el objetivo y qué de esto que estoy haciendo le aporta a esos OKRs que se han establecido. Otro de los errores más comunes, la rigidez en el proceso. Aquí también nos enfrentamos a un tema de burocracia al interior del banco y a justamente empezar a romper paradigmas mentales y es que el tema se tenía que seguir haciendo de la forma como ha funcionado toda la vida. Y una de las primeras resistencias al cambio justamente es cómo le vienes tú a decir a una persona que de cierta forma está generando resultados que haga las cosas de forma diferente. Entonces, aquí empezamos a trabajar justamente en el ser, en esa resistencia al cambio, para que empezáramos a ver cómo a través de estos hábitos, de estas nuevas formas de hacer, se empezaban a apalancar eso que hoy tenían como resultado, a verlo multiplicado y a permitirles que nos permitieran a través de los roles pues creativos realmente generar esas ideas, porque lo que hacían era limitarnos y esas ideas como que no, eso todavía no, sigamos haciéndolo así y nada, ahí nos tocó empezar a trabajar mucho desde el ser. La falta de enfoque en el usuario, como les cuento, y aquí va muy de la mano con la número 7, empezábamos a trabajar en esas iniciativas sin tener clara la necesidad, solamente llegó la idea y así trabajan en esa. Entonces, bueno, trabajamos en esa idea y empezamos a ver cómo funciona. Levantábamos el proceso, veíamos las herramientas actuales y sobre eso creábamos la estrategia. Resulta que cuando empezamos a darle la vuelta, empezamos a identificar, no, si yo primero pienso en la idea, creo mi propuesta de negocio basada justamente en el dolor del cliente, en su problema, en lo que le quiero solucionar, ya por defecto, cuando ya llego al área técnica, cuando ya llego a hablar con los arquitectos, con los desarrolladores, ya me empiezan a dar ideas completamente novedosas, o sea, ya no estoy limitando ni siquiera al equipo técnico a que contribuya y ellos también empiezan a decir, no, ¿y por qué no usamos una app? ¿Y por qué no usamos una landing page en vez de usar una aplicación robusta y pues vieja que era la que veníamos trabajando? Entonces, esa falta de enfoque en el usuario nos limitaba la creatividad, nos limitaba las iniciativas y empezábamos a desgastarnos pues en tiempos de proceso entregando cosas que realmente para el usuario no eran útiles. Para él era completamente independiente de cuál fuera la aplicación, él solamente quería ser mucho más eficiente en sus tiempos. El tema de la obsesión por la eficiencia puede ser otro error
Y es que ya nos vamos del otro lado, ¿no? Nos vamos al otro extremo y empezamos a hablar de eliminar actividades que quizás sí estén generando valor o a eliminar actividades o hacerlas tan, no sé, tan rápido que estamos reduciendo incluso la calidad de lo que hoy sí se tiene. En aras más de optimizar costos que en aras de pensar en el cliente. Entonces, lo mismo, tampoco irnos pues al otro extremo. La falta de enfoque en el aprendizaje continuo, eso va muy atado a la resistencia al cambio y era, si yo estoy haciendo las cosas bien, pues nada, no tengo ni siquiera el momento para sentarme a reflexionar cómo lo hago mejor. Entonces, lo mismo a través del ser, a través de la gestión, de la cultura, empezamos a identificar que sí se requieren esas sentadas para hacer el análisis, para entender que siempre hay oportunidad de mejora y que nunca somos producto completamente terminado. Limitar la innovación sobre las herramientas, aplicaciones o procesos conocidos, lo que les contaba, estar pensando únicamente en lo que hoy existe y lo que hoy conozco y no abrirme a pensar en algo completamente novedoso que me ayude simplemente a resolver el problema del cliente, no limitarme a lo que hoy tengo. ¿Por qué? Porque la aplicación de por sí ya tiene restricciones, ya tiene controles que aplica y que empiezan a restringirme esa idea novedosa que podría llegar a generar. Y me voy a saltar la 7 porque la relacioné con la 3 y tomar decisiones sin datos. Entonces, aquí también, ¿cuál era de esos errores más frecuentes? Arrancar con una iniciativa en donde yo no tenía clara cuál era la hipótesis que iba a comprobar. Entonces, ¿qué nos empezaba a pasar acá? Empezábamos a trabajar en iniciativas, simplemente que nos decían, no sé, desde el presidente dicen que esta iniciativa es importante, o el vicepresidente está mencionando que esta iniciativa sí o sí hay que trabajarla. Entonces, cuando empezamos a aterrizar datos sobre cada una de las iniciativas, a realizar casos de negocio, a establecer realmente cuál es la hipótesis que voy a comprobar, si con esta iniciativa estoy moviendo tantos millones o estoy reduciendo tanta cantidad de reclamos o estoy mejorando el nivel de satisfacción del cliente en este porcentaje o estoy mejorando tal rentabilidad, es mucho más fácil, mucho más certero realmente ir a comprobar. Entonces ahí lo alineamos con los objetivos, con los resultados claves, pero con datos realmente que yo pueda tener establecidos. Entonces, por ejemplo, para nosotros es bien complejo porque nuestro producto de vivienda tiene bastante estacionalidad y dependiendo de muchos temas, no solamente del comercio, sino también del gobierno, donde nos generan, no sé, beneficios tributarios por X tema o mejoras en las tasas, realmente fluctúa mucho el tema de si para esta época vamos con vivienda nueva o con vivienda usada o con otro producto. Entonces, esto nos lleva a que realmente apalanquemos la información o las iniciativas con esos datos, no solamente de negocio, sino también de estacionalidad. Ir a verificar, bueno, este producto cómo se comporta o cómo se ha comportado a lo largo de los años para saber este mes o en lo que queda de este año cuál va a ser el foco, la gente para dónde se va a ir. Entonces, bien importante también tener en cuenta todas estas decisiones. Y acá, por último, les comparto el libro recomendado, que es el que les compartí ahorita, el de Dominando la Disrupción Digital. Y esta fue como nuestra fuente de inspiración para empezar a involucrar justamente todo esto que les he venido compartiendo. Esta es una historia súper chévere porque es un banco en Asia Pacífico que estaba como en una situación muy similar a la que nosotros veníamos viviendo, en donde es un banco de muchos años, un banco que tiene mucha eh, burocracia y llegan aquí completamente disruptivos a darle la vuelta a todo el proceso, a empezar a hacer que realmente las áreas hablen, se conversen y se empiece a generar este tipo de alineaciones. Hasta aquí preguntas, comentarios, dudas.
Cuéntenme qué les pareció, Jorge. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Una pregunta. Entiendo que son cuatro herramientas muy importantes que se aplican en todo ámbito empresarial y para combinarlas tenemos que seguir el orden de primero los OKRs para darle una dirección, luego ya viene el tema de los Design Thinking para conocer las necesidades del usuario, luego el Agile para poder desarrollar los proyectos de manera iterativa, incremental y ágil. Y finalmente el Lean para hacerlo de manera más eficiente. Más o menos esa es la secuencia como he entendido de cómo podemos aplicar de manera conjunta estas cuatro herramientas. Me gustaría saber, en el Banco de Bogotá, en el Banco Colombia, donde lo han implementado, ¿ustedes han usado estas cuatro herramientas para lograr que las áreas se comuniquen entre ellas y no trabajan en silos? Y también para poder, como mismo dices, darle la vuelta al proceso y desarrollar las iniciativas de toda la empresa o solamente lo han hecho del área financiera o de un área específica. Eso básicamente, conocer la experiencia de cómo han implementado estas cuatro herramientas juntas y para qué lo han usado. Súper. En este momento, digamos que desde mi experiencia, lo empecé a implementar en la tribu en la que me encuentro en este momento, que es la tribu de vivienda que les he venido contando. Porque producto justamente de haber sacado al mercado un producto que nadie ha usado y que llevábamos 2 años desarrollando. Entonces, hasta ahora estamos como en ese ejercicio de ya nos involucramos, ya empezamos a hacerlo en ese orden y lo que estamos esperando en este momento es ver materializados esos resultados con la mejora de los OKRs. Así que estamos en este momento en ese ejercicio. O sea, por ahora Ah, no ya, lo hemos buenísimo. escalado pues a otras áreas, estamos como en ese proceso de experimentación. Sin embargo, sí sentimos desde ya, sin todavía haber materializado los resultados, que esto le da un vuelco completamente diferente a la forma en la que veníamos trabajando. Ah, buenísimo, buenísimo. Gracias. A ti, Jorge. Excelente, Mélida. Muchas gracias por compartir el caso. Yo tengo una pregunta también. ¿Cómo están eh, gestionando el cambio? ¿Qué estrategias, qué herramientas están utilizando? Escuché que había cierta fricción. ¿Cómo lo están resolviendo? Bueno, ahorita básicamente estamos trabajando en puro tema de coaching de liderazgo, porque lo que hemos empezado a evidenciar es justamente que son las cabezas, ¿sí? Entonces es desde los líderes. ¿Qué pasó con nuestra estructura? Realmente este cambio pongámosle, al cierre del año pasado, apenas íbamos como en un 80% de transformación. Y este mes que pasó, completamos ya el 100%, es decir, ya todos ahora sí estamos trabajando como tribus, ya todos estamos alineados. Pero en ese revolcón de roles, de pasar de un área a empezar a trabajar en tribus y todo esto, nos ha llevado a que muchos de los roles líderes, ¿sí? Pensando en líderes de tribu, en PMs o POs, muchos venían siendo jefes, muchos a nivel jerárquico en nuestra estructura anterior eran directores, eran gerentes que vienen es acostumbrados a mandar, ¿sí? A que la gente les haga caso y no a trabajar de forma colaborativa. Entonces, sí hemos venido creando, por ejemplo, comunidades de líderes de tribu, comunidades de PMs, para empezar a evangelizar en todos estos temas y hay un programa de coaching de liderazgo para esas cabezas. Como les cuento, es bien complejo llegar a decirle a una persona que pues toda la vida le ha dado resultado la forma en la que viene haciendo las cosas y que tú ahorita le digas, no, no lo hagas así, hazlo de otra forma, es lo que más les ha roto, pero sí nos ha servido mucho el tema de coaching, del acompañamiento y de crear la comunidad.